Hablamos de violencia de género y hablamos de femicidios y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo trabaja Mendoza? ¿Cómo está trabajando la provincia? ¿Cuáles son las acciones que se están desarrollando? ¿Cuáles son los desafíos? Que nos parece también sumamente interesante hablar de esto y los protocolos que maneja y funcionan aquí en Mendoza. Para charlar del tema está con nosotros y nos encanta tenerte de verdad. Muchas gracias, Rosana Dottori. Ella es abogada, directora de Enlace del Poder Judicial. Bienvenida, ¿cómo estás? Este aplauso. Hola, Rosana. Bienvenida. Hola, Rosana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al piso por la invitación, gracias Majo, así que bueno, tal como decís. Bueno, del Poder Judicial específicamente estoy en el área de la Dirección de Enlace Institucional del Ministerio Público Fiscal, que pertenece a una de las unidades organizativas del Poder Judicial. Exactamente, vale la aclaración, total. Gracias por venir, nos gusta abrir este momento de este espacio de poder charlar de este tema. Sabemos que se está trabajando, que se hace, pero siempre decimos, bueno, necesitamos, viste, un poquito más en cuanto a poder llevar a cabo acciones importantes. Hay jornadas, ya vamos a hablar de eso también, por supuesto, pero queremos saber desde tu lado cómo lo vivenciás, cuáles son los números que hoy arroja la provincia. Mira, es muy importante esto que vos planteás, ¿no? ¿Qué acciones vamos haciendo con una realidad que nos pone día a día distintos desafíos y con un problema que no es ni un fenómeno que ataca solamente a Mendoza, ni a la República Argentina, ni a América Latina, sino que es mundial, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tenemos desde el Ministerio Público que hemos llevado adelante desde, en este caso, desde esta dirección de que está abierta o inaugurada desde febrero del 2017, porque recordemos que antes nuestra provincia para la forma de investigar era en cuanto a lo que era territorio, es decir, las unidades fiscales de Luján, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, y no por la modalidad comisiva o por la temática en sí como centro de la investigación. Y en este punto, por parte del doctor Alejandro Bule, cuando inicia su gestión, cómo se reorganiza la forma de llevar a cabo la investigación en cada uno de los departamentos y las circunscripciones que tiene Mendoza, que son 4. Y en ese punto, una de las primeras unidades fiscales temáticas fue la Unidad Fiscal de Homicidios y de Violencia Institucional, que tiene su ámbito de competencia en la primera circunscripción judicial, que es la que reúne la mayor concentración de la población, de la ciudadanía de Mendoza. Y en febrero del año 2017... se abre la Unidad Fiscal de Violencia de Género en la primera circunscripción judicial. Y junto a la Unidad Fiscal de Violencia de Género se abren dependencias para articular y para trabajar en forma conjunta para lo que nos pide la Ley 26485, que es transversalizar y trabajar en forma conjunta con los distintos organismos, dependencias y demás, tanto de la provincia como a nivel nacional. Y en esto se abre el equipo profesional interdisciplinario que trabaja junto con la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que son los encargados de realizar los diagnósticos de riesgo. Es decir, cuando una mujer denuncia, cuál es la situación de riesgo la que puede llegar a enfrentar. Y por el otro lado, la apertura de la Dirección de Enlace Institucional, que trabaja con la articulación básicamente con los distintos agentes, pero también con otros ejes que son importantes, no solamente la articulación, sino también lo que tiene que ver con la capacitación, con revisar estas prácticas para ver qué acciones hacemos para la elaboración de documentos, para incorporar la perspectiva de género hacia el interior del Ministerio Público. Justamente en el año 2018 se conforma una de las acciones propuestas de la Dirección de Enlace, llevar adelante una comisión redactora para tener en la provincia el protocolo para investigar muertes violentas de mujeres. Y esto se hace realidad en el año 2019 cuando se aprueba este protocolo que establece lineamientos y directrices para investigar estos hechos. Otro de los ejes que tiene la dirección a mi cargo es la sistematización de la información, es decir, producir toda la información que tenga que ver con el fenómeno como es la violencia contra las mujeres por razón de su género, pero que tenga incidencia o relativa a la actividad que desarrolla el Ministerio Público Fiscal, porque por fuera quedan otras cosas, pero lo que se sistematiza es lo que tiene que ver
con la actividad del Ministerio Público Fiscal. Y en esto, bueno, ha sido una acción importante porque fue uno de los primeros protocolos que tuvo la República Argentina después de la Unidad Fiscal especializada de Violencia contra las Mujeres, la UFEM, el protocolo de La Pampa, y posteriormente la provincia de Mendoza es la que inició este proceso de adecuación, de conformar una comisión redactora y establecer estos lineamientos de acuerdo al protocolo ONU que sacó unos años antes. ¿Te lo puedo llevar a la práctica? Sí. O sea, para que todos también lo entendamos en el sentido de una mujer llama, denuncia, estoy en situación de riesgo. ¿Qué se activa? ¿Qué pasa luego? Y dicho en tus palabras, digo, pero para que lo entendamos, para que luego esté a salvo. O sea, ¿qué pasa? Porque a veces sentimos, y te lo decimos desde acá, que bueno, nos llegan muchos casos e investigamos y nos informamos. A veces sentimos que la mujer muchas veces se encuentra desamparada y a veces la justicia llega tarde. Es la sensación que uno, digo, como ciudadano, y entiendo te lo deben trasladar todo el tiempo. Cuando se activa eso, ¿no? Hay una mujer en riesgo. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué pasa después, digo, para tratar de abrazarla y tal vez no, y poder evitar una fatalidad? Y está bueno esto que vos preguntás, porque justamente tiene la pauta de intervención de cuando interviene el Ministerio Público Fiscal, y es cuando se ha cometido un delito. Entonces, cuando decimos que una situación que puede estar acarreando un delito, pero esta situación está en riesgo y no tiene conocimiento de la autoridad competente como para investigar un delito, están las medidas de protección en el ámbito del foro de familia para poder solicitarlas, que pueden ser vía online, la dirección de la mujer y demás. Pero lo que se activa es, tanto en forma online o presencial, cuando una mujer concurre, y también que no alcance a terminar, desde la dirección de enlace tenemos un dispositivo que tiene contacto con la comunidad, con la sociedad mendocina, a través incluso de WhatsApp. Es decir, que cualquier persona que quiere consultar o informarse qué hacer en estos casos, es esto que vos decís. No para denunciar el delito, porque no es un canal de denuncia, pero sí facilitamos, en el caso de decir esto, cuál es la posibilidad de acceder por una denuncia online y cuáles son las posibilidades de acceder a cualquier otro efector. Por ejemplo, que esté en situación de calle o que tenga que salir del domicilio y necesite un refugio. ¿Cómo articulamos con la provincia? ¿Cómo articulamos con los 18 municipios que tiene la provincia de Mendoza para salir de esa situación de riesgo? Sea que haya denunciado o bien que requiera una medida de protección. Imagino que no es fácil. Imagino que no es un trabajo fácil. Y acá es donde digo, se desprenden estos números. En lo que va del año, esto es Mendoza, hubo 1.247 llamados, sería para pedir o ayuda o información. Bueno, en lo que va del año, porque también hay números del año 25, del año pasado, que entiendo hubo 3.369 atenciones en Mendoza. ¿No? Esas son las atenciones que tenemos nosotros, por ejemplo, en la mesa orientadora. La mesa orientadora recibe a personas en forma personal, como también consulta de instituciones. Eso fue lo que va del año pasado. Y también hacer una aclaración. En lo que va del 2018, que es donde comienza a estar operativa este dispositivo de la Dirección de Enlace, como es la Mesa Orientadora en Violencia de Género, se han realizado alrededor de 20.800 intervenciones de atención a mujeres que concurren, que a veces no es la propia mujer en situación de violencia la que va, pero sí puede ir una hermana, su hija. ¿Podés pedir ayuda por alguien? Exactamente. Entonces concurre, y nosotros lo que hacemos a través de este dispositivo, que es un dispositivo especializado, que está en el primer piso, donde está la Unidad Fiscal de Violencia de Género, pero que no depende de la Unidad de Violencia de Género. Primer piso del Poder Judicial. Del Polo Judicial Penal. Pero que también, y que lo he pasado para que pueda estar en el graph, el dispositivo cuenta con un número de WhatsApp al que también pueden comunicarse y que está disponible, así que sí lo pueden pasar, y el horario de atención es de 7:30 a 20, pero nos podemos comunicar por WhatsApp y brindar una respuesta lo más rápido que se pueda. Roxana, perdón que te interrumpa, porque estamos justo en el tema. ¿Qué certezas tiene que tener una persona como para hacer esa llamada? Digo, un vecino, por ejemplo, porque esto es muy común y porque generalmente cuando hay violencia hacia una mujer también hay chicos de por medio. Digo, es una cuestión muy normal. Entiendo que también interviene usted porque es una cuestión general, y después cuando hay chicos de por medio entran los juzgados de menores y demás. Pero digo, ¿cuál es la certeza? Digo, ¿basta con oír
algo? Le dice, "Ve, si no lo veo", porque de verdad te lo digo, porque hay una sensación de que Yo no me meto. hay que meterse. ¿Y cuál grado de anonimato tiene ese denunciante? Porque muchas veces, digo, y más en los barrios conflictivos, donde se dan muchos casos, el denunciante no denuncia porque tiene miedo a que se pueda llegar a saber que ha sido denunciante. Mi pregunta es doble, digo, esa denuncia de esa persona que escucha algo que entiende se puede vincular con un hecho de violencia hacia una mujer o hacia una familia por completo, ¿cuáles son las certezas que debe tener como para llamar? Decir, mira, ante estas alarmas, llama y denuncia. ¿Y cuál es la garantía del anonimato sobre esa persona para que se quede tranquila? Mira, el anonimato existe para los tipos de denuncia en donde a veces no se quiere dar a conocer y que ese secreto de sumario se establezca por un determinado tiempo y después el fiscal ¿Pero tiene que puede pedir levantarlo. o ya viene incluido? Pero no, lo que te quiero decir es que quizás hay que diferenciar qué es lo que es la urgencia y qué es algo que podemos decir nosotros lo venimos notando con cierta frecuencia, ¿no? Porque para eso también están los llamados distintos, es decir, qué es lo que entendemos por urgencia y que debe intervenir, por ejemplo, como lo que vos decís, por el 911, claro, ¿no? Un caso de urgencia en donde la inminencia del riesgo es ya y yo tengo que llamar porque estoy sintiendo que... gritos, se escuchan bien. Bien, es parte de lo que se hace, de la emergencia y de lo que tiene que venir, y eso es lo que va a llevar a los desplazamientos que hace el Ministerio de Seguridad para después canalizar esto en un acta de procedimiento e investigar un hecho en sí que lo va a llevar adelante la Fiscalía Correccional, la Unidad Fiscal de Violencia de Género o cualquier dependencia dentro del Ministerio Público Fiscal. Pero lo cierto es que siempre decimos que esto es algo que nos compete a todos, que el compromiso es de la ciudadanía, es de la sociedad, y poder avisar o dar cuenta es parte de esto. Entonces, recordemos que muchas veces decimos, si yo hubiera intervenido, quizás esto no hubiera ocurrido. Entonces, con esa lectura, y sobre todo cuando estamos hablando de infancias, ¿no? En este interés superior del niño que debemos velar y proteger, creo que eso es un llamado de un compromiso de todos para que justamente no depositemos sobre una sola ala de la sociedad toda esta responsabilidad, y que es mucha y así debe ser, pero sino como sociedad dar este mensaje de no tolerar estos índices de violencia y poder intervenir en los casos concretos. Y que la mujer sepa que existe esta mesa orientadora. Y que existe y que no está sola y que puede pedir ayuda y que puede orientarse, brindar información, sobre todo para saber... Está bien, yo denuncio, veníamos justamente hablando de esto en el auto, yo denuncio, pero ¿qué pasa después? El saber el después. ¿A dónde voy a vivir? ¿A dónde es el gran tema? Lo que vos decís es parte de lo que veníamos hablando, porque sí, ¿qué va a pasar conmigo? Claro, porque el miedo, el dolor, la angustia... Y decíamos, ¿por qué en la pandemia estos números bajaron? Porque no es solamente el hecho de denunciar, porque se habilitaron, nosotros tenemos el Ministerio Público Fiscal desde el año 2016 las denuncias online, que antes eran específicamente para un delito, como eran los hurtos cometidos en la vía pública, cuando no estaban identificados los autores, pero esto durante la pandemia, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza fue uno de los precursores de habilitar para todo tipo de hechos. Entonces, ¿por qué bajaron los números de las denuncias en esos años, 2020, 2021? Porque no es solamente el hecho de la denuncia, sino es el después, ¿no? El qué hacer después. Esto que vos decís, el factor económico es una priorización en la forma de relatar esto. Y hay que despejar estos obstáculos, estos problemas. ¿Con qué? Con la Dirección de Género y Diversidad, efectores de los municipios para ver cómo se fortalece. Eso, digo, hay refugios. Está aceitado, digo. Hay refugios y funcionan muy bien. Nosotros con el Ministerio Público Fiscal trabajamos pero muy bien con todos los municipios y con la provincia. Y también otra cosa que es importante, porque siempre pensamos en trabajar sobre las víctimas que están en situaciones de violencia. Pero es muy importante una herramienta que nosotros tenemos en el Ministerio Público Fiscal y que es el PROBA.
es el programa para varones que ejercen o han ejercido violencia, como parte de un programa que está desde el año 2021 y que incluso también trabaja con jóvenes para crear vínculos saludables. Es decir, cómo removemos estos patrones socioculturales que vienen insertos en la sociedad y que de alguna manera tenemos que canalizar cuando ya hay un hecho cometido para que este varón, no solamente contra esta persona que denunció y que es víctima de violencia, sino para que de alguna manera se remuevan estos patrones socioculturales y Totalmente. no sean más otras víctimas que puedan... Rosana, perdón, sé que estamos cerrando y quizás con esta pregunta abro una ventana, pero ¿existen también denuncias falsas ustedes dentro de la investigación, de la presencia de ustedes acompañando a esa mujer o a esa persona que denunció? ¿Existen en ese caso probatorio, viendo cuáles son esas pruebas que presentan, si hay algo falso? Nosotros desde el observatorio, yo además codirijo junto con la doctora Serliani el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, y este año se hizo un relevamiento sobre las denuncias falsas. Y lo cierto es que esto resultó ser un relevamiento con 19 jurisdicciones que salió en junio de este año, un fenómeno marginal en cuanto a los números, ¿no? Un 0,09 de todo el porcentaje de las 19 jurisdicciones estaban incluidas como falsas denuncias, y también el 0,025 de falsos testimonios. Y después, cuando se desagregaron estos números de las jurisdicciones que pudieron desagregar cuál era el delito que precedía a esa falsa denuncia, también nos dimos cuenta que el 92% de estas falsas denuncias no correspondía a ninguno de los ámbitos de violencia de género intrafamiliar, sino que tenían que ver con contenido económico, patrimonial, de otra índole. ¿Qué es importante de esto? Que no quiere decir que una denuncia no llegue a una condena, no quiere decir que esa denuncia sea falsa, porque para eso existe un Estado democrático de derecho con herramientas que son las reglas del Estado de inocencia y del Estado de derecho, que puede suceder que se desestime la denuncia, que no hay pruebas lo suficiente como para romper ese estado de inocencia, pero no quiere decir que esa denuncia sea falsa. Y por el otro lado, es un delito que está previsto, que tiene una categoría específica, que existe en el Código Penal desde hace millones de años, muchos años, y que existe, en caso de que haya una falsa denuncia, poder canalizarlo bajo ese tipo penal previsto. Muy bien, o sea que es bajísimo el porcentaje pero sin perjuicio los de datos, esto, ¿no? claro, específicamente vemos que lo que puede acarrear estos discursos, ¿no? De que definitivamente las mujeres concurren a la denuncia, al hacer denuncias para vengarse, para algún otro tipo de circunstancia. Y lo cierto es que lo que sí tenemos claro por distintos estudios, no solamente de la República Argentina, es el subregistro que hay de denuncias, ¿no? Sabemos que el 77% de las mujeres no denunció alguno de los hechos. En los casos de violencia sexual, un estudio que se hizo en el año 2019, si mal no recuerdo, el 88% de las mujeres víctimas de violencia sexual no habían realizado una denuncia. Pero al margen de eso, si vemos el máximo exponente de la brutalidad de los hechos, como es el femicidio, vemos, por ejemplo, en el año pasado, con el registro que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el Registro Nacional de Femicidios, del total de femicidios, si bien se habían denotado que habían hechos previos, tan solo el 15% había denunciado. Es decir, hay algo que no debe soslayarse y que es el subregistro que existe, porque esas mujeres víctimas de violencia de género, en el caso más extremo de la pirámide de la violencia, como es el femicidio, no denunciaron, solo el 15%. Y qué importante que estos datos se conozcan, Rosana. Qué importante. Hay 2 días de jornadas internacionales de violencia de género. 2 días donde la provincia vuelve a ser sede de Mendoza de las Jornadas Internacionales de Violencia de Género. Esto también sucedió en abril del
2019, que fueron las 8ª jornadas, y este año precisamente vamos a ser sede de estas 14ª edición de las Jornadas Internacionales de Violencia, con 2 días que realmente es un lujo el panel. Nuevamente vamos a contar con la apertura y la conferencia magistral de la antropóloga Rita Segato, la doctora Rita Segato, que es la segunda vez que viene a esta jornada, y con expositores y expositoras de lujo, que realmente es un espacio de enriquecimiento, de intercambio de experiencias, y que se viene haciendo, bueno, hace muchísimos años, 14 años, por parte de un ministerio público local y con el apoyo de los consejos de procuradores y fiscales generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. Así que 2 todos días invitados. Hotel Sheraton, 27 y 28 de agosto. Exactamente. Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo, valiosísimo tenerte en el programa. Te agradecemos de corazón y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Gracias, Rosana Dottori con nosotros. Un placer. Gracias.